Hola mis estimados hermanos y amigos que siguen esta serie de lecciones bajo el tema 100 beneficios de ser cristianos. Es un gozo para mí poder llegar hasta ustedes, saludarlos y compartir uno de estos 100 beneficios, con el propósito de que al irlos considerando, pues quienes ya somos cristianos sigamos disfrutando de esos privilegios, y quienes todavía no toman la decisión, pues al ir viendo cada uno de estos beneficios, vayan tomando la decisión de entregar sus vidas a Dios. El beneficio que hoy quiero abordar con ustedes es el beneficio de contar con un gozo inefable y glorioso. El apóstol Pedro, cuando escribe su primera carta, en el capítulo 1, lo dice de esta manera, a partir del versículo 6 del capítulo 1, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dice el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Quiero que observen en el versículo 8 tres virtudes cristianas, tres cualidades que el cristiano disfruta: amor, fe y gozo. Amor por Cristo, fe en el Señor Jesucristo y el gozo de saber las bendiciones que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que producen en nosotros un gozo inefable y glorioso. En el versículo 9 dice, ¿cuál es el fin de nuestra fe? Que produce este gozo también en nosotros, que es la salvación de vuestras almas, dice la palabra de Dios. Cuando pensamos en gozo, pensamos en una de las necesidades que todo ser humano tiene, uno de los anhelos más fervientes de toda persona. Lo deseamos para nosotros, deseamos verlo en el rostro de nuestros hijos, de la esposa, del esposo, de los seres que amamos y aún de personas que aún ni siquiera conocemos, ya que estamos pasando por situaciones muy difíciles en nuestros tiempos, no solamente por la pandemia, sino por todo lo que esto ha significado. Bueno, deseamos tiempos de refrigerio, de gozo, de alegría, de felicidad, y para encontrar ese gozo, luego recurrimos a diferentes medios. Buscamos todos los medios posibles para tener días alegres, días felices. Y recurrimos muchas veces a medios que nos van a decepcionar, que solamente generan en nosotros más problemas, más frustraciones. Y me estoy refiriendo a aquellos medios que utilizamos luego para buscar la felicidad, como el alcohol, las drogas, la vida nocturna, el placer que generan estas cosas a nuestra carne, y que aunque ciertamente encontramos un momento, y otra vez reitero, un momento de alegría, pero que al final solamente termina en decepción, cargos de conciencia y mayor problemas a nuestras vidas. Entonces estamos buscándolo por medios incorrectos, pero Dios nos ofrece ese gozo que tanto anhelamos. Dios nos ofrece ese tiempo de refrigerio, esos momentos de felicidad que son incomparables y son indescriptibles, no se pueden explicar con palabras, por eso son inefables. Y aunque dije momentos, este momento es permanente, este gozo es continuo. Y mis amados, es por causa
de la gran salvación que hemos tenido. Y cuando pensamos en la salvación, estamos hablando de el privilegio de haber sido libertados de nuestros pecados. El Señor Jesucristo dijo que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y también la palabra de Dios nos dice que en relación al pecado, todos hemos pecado. Y el pecado tiene consecuencias desagradables. Porque el apóstol Pablo, cuando escribe Romanos capítulo 3 y el verso 23, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Puede ver los resultados tan desastrosos y eternos de una vida pecaminosa por andar buscando el gozo, la alegría por esos medios ilícitos. Nos impiden gozar de la presencia de Dios eternamente. Pero no solamente eso, sino que también el pecado debe ser pagado. Y Romanos capítulo 6, verso 23, el apóstol Pablo también dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, lo que estamos viendo es el pecado universal. Todos hemos pecado. Y las consecuencias eternas de ese pecado. No podemos entrar al cielo y debemos pagar por ello con la pena capital. Pero el gozo que el cristiano tiene es saber que no tiene que pagar por ese pecado porque ya Cristo pagó por nuestros pecados. Y el mismo apóstol Pedro aquí en el capítulo 1, en el versículo 18 al versículo 20, nos hablaría de la redención que recibimos de parte de Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Y también nos dice que ciertamente el pecado se tiene que pagar con la muerte, pero Dios nos ha dado a Cristo Jesús por medio del cual nosotros podemos disfrutar la vida eterna. Y todo eso hace que nuestras vidas tengan sentido y un gozo permanente e inefable. La salvación de nuestras almas, la salvación eterna, el momento cuando Jesucristo venga para compartir su gloria con nosotros, llena nuestros corazones de gran gozo. De manera que estamos hablando de un gozo que viene de parte de Dios. Y si viene de parte de Dios, entonces es un gozo seguro. Sus promesas son seguras. Dios no miente en lo que nos promete. Tito capítulo 1 versículo 2 lo dice. Dios no miente. Y si Dios nos ha prometido una herencia celestial, como dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 y 4, que hemos renacido para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Dios tiene una herencia reservada para nosotros en los cielos. Y además, dice el versículo 5 de 1 Pedro capítulo 1, que somos guardados por el poder de Dios para recibir esta herencia. Y todo eso hace que nuestras vidas sean vidas placenteras, vidas con esperanza, vidas que pueden ver un futuro mejor, un futuro más agradable, no solamente para nosotros, sino para nuestros seres queridos. Le damos gracias a Dios por sus promesas, que cumplirá sin duda alguna, porque Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, ha ido al cielo, y eso es evidencia de que hay algo más que lo que nosotros podemos ver en esta tierra. El que Jesucristo haya resucitado de entre los muertos y haya vuelto al Padre Celestial, nos dice
que todo lo que vemos en esta tierra no es todo lo que existe. Hay algo más allá del cielo azul, esperando por nosotros. Una esperanza de vida eterna. Y mis hermanos, esta vida eterna, esta esperanza que tenemos en Cristo Jesús, llena nuestras vidas de gozo aún en medio de la adversidad, aún en medio de nuestros problemas. En la faz del sufrimiento podemos experimentar el gozo, porque el versículo 6 de este capítulo 1 que estamos considerando dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Notan que hay dos palabras que parecen contrastantes, que parecen irreconciliables: la palabra alegría y aflicción. Y el apóstol Pedro dice que el cristiano puede estar alegre, puede disfrutar la vida, puede tener gozo en la faz del sufrimiento. Y hermanos, me acuerdo cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan salían del concilio después de haber sido maltratados por las autoridades judías e impedidos de que siguieran predicando la palabra de Dios. Ellos salieron de ese lugar, dice la escritura, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por causa del Señor. Bueno, lo que estoy diciendo con esto es que hay propósito en el sufrimiento, y hay un propósito digno que nos motiva a experimentarlo aún con gozo. Saber que estamos haciendo lo correcto, saber que a Dios aprueba lo que hacemos aún en medio de la aflicción, produce alegría a nuestras vidas. Es cierto, el mismo apóstol Pedro aquí en esta carta nos dice que a veces sufrimos, pero sufrimos por causa de nuestras malas acciones, pero que hay un sufrimiento que es digno de padecer, que no debe avergonzar al cristiano, y es el gozo de sufrir por Cristo. El apóstol Pedro dijo: no os entristezcáis, no encuentren motivo de aflicción en ellos, sino glorifiquen a Dios por ello. Pero también este gozo tiene que ver no solamente porque hay sentido, es aprobado por Dios porque estamos haciendo lo correcto, sino también este gozo en medio de las tribulaciones tiene que ver porque tenemos la esperanza de que Jesucristo vuelva por segunda vez. Anhelamos su venida, como dice el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. La esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo llena de gozo nuestras vidas. Cuando pensamos en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y los resultados que trajo a nuestra vida, llena de amor nuestros corazones por el Señor. Y estamos seguros que si Él estuvo dispuesto a sacrificar su vida por nosotros, también está dispuesto a volver por segunda vez, como lo ha prometido, para llevarnos a gloria eterna. Y pensar en ello, los sufrimientos nos parecen menos en tiempo y en peso que lo que nosotros vamos a recibir cuando Jesucristo venga. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 18, cuando menciona este texto en el contexto del sufrimiento, él dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo comparaba sus sufrimientos con lo que iba a recibir y dice, no hay punto de comparación. No son dignos de compararse. Lo que sufrimos ahora con lo que vamos a recibir no se compara ni en tiempo ni en peso. Porque lo que sufrimos ahora, dijo el apóstol Pedro, es por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo. Aunque sufriéramos toda nuestra vida, que nadie lo hace. Y aunque nuestra vida fuera de 100 años sobre esta tierra, que pocos lo viven, comparado con la eternidad en la presencia de Dios, pues es incomparable. Y si pensamos en el sufrimiento que ahora tenemos, aunque es mucho, nunca será tanto como la gloria que habremos de tener cuando Jesucristo vuelva. Y por eso estamos invitando a nuestros compañeros que nos acompañan y visitan esta página y consideran estos temas, que de una vez por todas experimenten este gozo entregando su vida al Señor. Recuerdo lo que dice en Hechos capítulo 8, en el versículo 39, de alguien que experimentó aquel gozo cuando obedeció al Evangelio. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 8, versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más. Y noten, y siguió gozoso su camino. Sí, salieron del agua. Felipe, quien bautizó a este eunuco, y el eunuco que oyó el Evangelio, lo creyó y lo obedeció, arrepintiéndose de sus pecados y siendo bautizado para el perdón de sus pecados, recibir el Espíritu Santo y recibir el gozo de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Le invitamos a que usted también haga la decisión de entregar su vida a Dios y experimente personalmente este gozo inefable que no puede ser descrito con palabras, que necesitamos experimentarlo para poderlo entender y comprender. Le invitamos en el nombre del Señor, tome su decisión, entregue su vida al Señor hoy mismo. Quiero decir que eres mi Dios, quiero estar contigo por siempre. Wow, es maravilloso recibir el impacto de la palabra de Dios. Hermosas palabras que Dios colocó en el corazón de nuestro amado hermano Paco Rada. Tú, mi amigo que me estás escuchando, hermano que tal vez estás decaído, te sientes frío, es una noche para reencontrarte con Dios. El Señor está tocando a tu corazón, quiere bendecir tu familia. Qué gozo es ser cristiano, servir a nuestro Dios. Ahí tenemos nuestro número de contacto. Estamos en las redes sociales. La Iglesia de Cristo quiere estudiar la palabra de Dios contigo totalmente gratis. Hay hermanos preparados, dispuestos a ayudarte a que comprendas más claramente el mensaje del Señor. Hoy es noche de salvación. No hay coincidencia, sino que Dios ha tratado contigo. Hoy abre tu corazón, tu hogar, tu familia a Cristo Jesús y verá cuántos beneficios vas a recibir de parte de Dios. Si has escuchado este mensaje y tienes deseo de volver a Cristo, te invito a que ores conmigo en este momento. Oremos. Padre, muchas gracias. Te pedimos que tú bendigas a cada amigo, a cada hermano que ha escuchado tu palabra. Trata con ellos, Señor, conforme a tu palabra. Bendice sus familias y bendice todo tu pueblo. Gracias por este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, estamos en la tierra y en la tierra las cosas buenas también terminan. Por eso arribamos a la parte final de este espacio Red de Gracia. Agradecemos tu fina sintonía. Gracias por estar ahí, por abrir las puertas de tu hogar. Gracias a cada instrumento que en esta noche permitió la posibilidad de transmitir toda una hora llena de bendición.